Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan en el capítulo 5. Vamos a retomar nuevamente nuestro estudio del Evangelio de Juan que habíamos dejado por varias semanas. En esta ocasión vamos al capítulo 5 de Juan. Dice la palabra del Señor. Versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 9. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque y después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Jesús le respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Era aquel día de reposo, aquel día. Bueno, aquí hay un relato en el capítulo 5 de los milagros del Señor. Recordemos que Juan, el objetivo de Juan, y eso es lo que hemos venido meditando en todos estos 4 capítulos anteriores, es presentar a Cristo como Dios. Ese es el objetivo de Juan, mostrar que Cristo Jesús es Dios mismo. Es Dios el cual fue el creador de todo cuanto existe. El Evangelio de Juan presenta a Cristo como el creador de todas las cosas, no solo como el creador de todas las cosas, sino en quien Él está la vida en Él mismo y es el dador de la vida eterna. Juan muestra eso, y el propósito de Juan es mostrar todo esto con una sola dirección: presentar a Cristo como Dios, con la única razón de que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Eso Juan lo menciona una y otra vez. Presenta a Cristo y lo presenta a Él como Dios, y con el objetivo de que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Y así se la ha pasado relatando en todos los 4 capítulos anteriores. Pero llegamos aquí en el capítulo 5 y hay algo muy especial. Mis queridos hermanos, siempre que leamos Juan, siempre que vayamos a la palabra y leamos el Evangelio de Juan, lleguemos con una presuposición en nuestra mente. ¿Cuál es? Lo que hemos venido diciendo. Juan en todos los capítulos, Juan a lo largo de este precioso libro, su enfoque es Cristo es Dios. Su enfoque es Cristo es Dios. Y todo texto del libro de Juan, todo capítulo, toda porción de la palabra o del Evangelio de Juan debe verse bajo ese paradigma o bajo ese entendimiento. Cristo es Dios. Cristo es Dios y lo muestra como tal con el propósito de que los que no tengan vida eterna al conocer al Cristo que está descrito aquí. El Cristo que da la salvación, el Cristo real que produce salvación, es ese Cristo que está relatado tal cual como lo presenta Juan. Un Cristo inferior al que presenta Juan no puede salvar. Un Cristo inferior al que está relatado aquí en el Evangelio de Juan no puede salvar. Es decir, si se cree en un Jesús, el cual no es Dios, ese Jesús es un Jesús falso, no el de la Escritura, y ese no salva.
Si se presenta un Cristo como lo presenta Juan, si Juan presenta a Cristo que es Dios, pero que a la vez se hizo carne y habitó entre nosotros, y si alguien presenta a un Cristo que no se hizo carne, es un Cristo mentiroso, y ese Cristo no salva. Por lo cual, en el Cristo verdadero que hay que creer es el que aquí se menciona. Y esto lo digo porque hay muchas nociones sobre Jesús bien erradas en la gente. Hay muchas nociones extrañas sobre Jesús. Pero el Cristo verdadero que salva es el que ha sido relatado en este precioso evangelio, y en estos 4 capítulos lo hemos visto a lo largo de ello una y otra vez. Pero vamos al capítulo 5 y hay un relato de un milagro de nuestro Señor Jesucristo, y miremos cómo dice la Escritura. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendiera al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aquí tenemos algo muy interesante. Había un estanque que, según la tradición y la superstición, de la gente, el relato de Juan, aquí en el versículo 4, donde un ángel descendía sobre el estanque y movía el agua, y el primero que descendía era sanado. Mis queridos hermanos, Juan no está afirmando eso. Juan no está diciendo, mire, eso era verdadero. Simplemente Juan está mostrando la superstición que había en aquel tiempo sobre este estanque. Era una superstición falsa, por supuesto. El pueblo imaginaba esto, que sus aguas tenían poderes curativos. De hecho, uno de los padres de la iglesia en el siglo II ya, afirmando sobre este acontecimiento de este estanque, Tertuliano, él decía que esto era una superstición. Y supuestamente descendía un ángel sobre ese estanque y movía el agua, y cualquiera que descendía primero, el que descendía primero, era sanado. Por supuesto, esto no es verdadero. Es una superstición, como muchas de las supersticiones que ahora nosotros tenemos, o más bien que la gente tiene y que nosotros alguna vez tuvimos. Supersticiones bien erradas. Y así esto se había arraigado en la cultura de ellos, por lo cual había muchos, dice el verso 3, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y así hay muchas. De hecho, cerca de un lugar donde vivíamos, por San Felipe, hay una puerta donde está el Pinar del Río, que le llaman, y hay una puerta metálica, y uno pasa todas las mañanas por ahí, y hay mucha gente que se acerca ahí y soba paños, saca pañuelos y soba las puertas. No sé quiénes sean las imágenes de los que están ahí, pero soba eso, y a la vez se soban con eso tal vez en su enfermedad, donde tienen alguna enfermedad. Supersticiones cerradas, supersticiones falsas, y mire que eso no es nuevo, eso es muy antiguo. Y en este acontecimiento que vemos sucedía eso. Y en el verso 5 dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, parece ser que él tenía una cuadriaplegia, es decir, él estaba totalmente sin movimiento. Esto tal vez parece ser que no nació así, sino que tal vez fue alguna lesión en la columna o tal vez alguna enfermedad degenerativa. El hecho era una enfermedad tan grave que ni a una hora se cura. Y este hombre estaba bajo esa condición, estaba enfermo. Pero en el versículo 6 en adelante,
nuestro Señor Jesucristo comienza un diálogo con él. Comienza y establece un diálogo con él. Mire este hombre, un hombre realmente necesitado, como la gran necesidad de personas que acudían a ese lugar, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Por supuesto, él había sido llevado por otro a ese lugar, entendemos. Pero mire la condición de esta gente, tan triste. Y su única esperanza era una superstición falsa. Su única esperanza para ser curado era algo falso y supersticioso. De hecho, Tertuliano afirma que nunca nadie efectivamente se curó en ese lugar. Era una superstición, por supuesto. Por lo cual el Señor Jesucristo ve a él entre la multitud de enfermos. Mire esto, ve a él. ¿Por qué razón a él? Tal vez era, no sabemos por qué. Tal vez era el más enfermo de todos. El hecho es que nuestro Señor Jesucristo se acerca a él, dice, lo vio el versículo 6, lo vio acostado y supo que ya llevaba tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Mire esta pregunta tan extraña del Señor. Por supuesto que él quería estar sanado, por eso estaba en ese lugar. Era una pregunta extraña, ¿quieres ser sano? Pero la pregunta que el Señor le hacía tenía como propósito el hacer ver la real necesidad que este enfermo tenía. Mire, el Señor no hizo una pregunta absurda. Lo que quería el Señor hacer con este hombre era mostrar que él pudiera percibir su real necesidad y a la vez que este hombre enfermo fijara su atención en Cristo. Fijara su atención en Cristo. Y él en el versículo 7 le responde, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. No podía hacerlo, no podía moverse en lo absoluto. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esto es muy interesante porque se sabe de este estanque, y aún está, que tenía un canal por debajo, el cual era lleno de aire y producía que este aire impulsaba y llegaba a este lugar y por supuesto se movía el agua. Pero ellos creían que era algo supersticioso y falso y verdadero, por lo cual era algo totalmente falso, por supuesto. Y nuestro Señor Jesucristo quiere que este enfermo mire y pose su atención en él. De hecho, aquí vemos el corazón absolutamente compasivo de Cristo. De hecho, en el libro de Mateo, cuando nuestro Señor Jesús sanó a una multitud de enfermos, Él tuvo compasión, dice, de ellos. Ese es nuestro Señor Jesucristo y tuvo compasión de Él. Pero el hombre no percibió quién era Cristo. La respuesta del hombre lo que denota era, no entendía quién era el Señor. Tal vez pensó, si le digo a él esto, tal vez él me ayuda y me mete en el agua. Pero no sabía quién estaba ahí. Pero mire lo que dice el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Aquí hay 3 verbos en una forma verbal muy interesante. Son verbos en imperativo, es decir, un verbo en imperativo es una orden. Todo verbo en imperativo muestra es una orden. Mira lo que le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Es decir, el Señor Jesucristo tenía en Él todo el poder absoluto para crear todas las cosas. Dice la Escritura, y Juan nos dice en el capítulo 1, que Él creó todas las cosas. Con su palabra, Él hizo la luz, dijo, la luz sea hecha, y la luz fue hecha. Por lo cual, Él podía hacer que esta enfermedad o que tal vez lo que estaba mal en su cuerpo fuera creado nuevamente y Él fuese sanado. Y mire la orden, levántate, toma tu lecho y anda. Mire el poder del Señor. Versículo 9, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Mire el poder y la gloria del Señor en esto.
Mire el gran poder de nuestro Salvador. Esto, por supuesto, se contrasta con aquellos falsos milagros y sanidades de aquellos supuestos sanadores que hoy aparecen y tienen multitudes y mueven multitudes, la cual ellos afirman que si alguien no es sanado es porque no tiene la fe para ser sanado. Pero aquí el hombre ni siquiera se dio cuenta quién era Cristo. Y Cristo lo sanó sin necesitar la fe de aquel hombre. Mire la obra de gracia de nuestro Salvador. Este, mis queridos hermanos, es el milagro. Pero hay algo muy interesante detrás de todo esto. Es un milagro. El Señor sanó muchos enfermos. Él lo hizo y este es uno de los milagros más. Por supuesto, muestran el poder de Cristo. Por supuesto, muestran que el Señor Jesucristo es poderoso sobre todo y puede crear de la nada. No sé qué estaba mal en Él, pero Él pudo crear nuevamente el órgano que estaba atrofiado y pudo darle la salud. El Señor Jesucristo lo pudo hacer. Por supuesto, este milagro dio evidencia de que Cristo es Dios, porque solo Dios puede hacer eso. Solo Él lo puede hacer. Solo un Dios verdadero puede hacerlo. Aquí quitamos a un lado esa falsa creencia supersticiosa donde dice que alguien se sana por algo supersticioso fuera del poder del Señor. No es posible. Aquí vemos el poder del Señor actuando. Pero aquí hay algo muy interesante sobre este milagro. ¿Por qué los milagros del Señor? ¿Por qué el Señor hizo milagros? ¿Por qué el Señor realizó milagros? Y ahora, al entender esto, podremos entender un poco más los supuestos milagros que hoy se dan. Por supuesto, no estoy negando que el Señor no haga milagros. Él los puede hacer. Me refiero a aquellos hombres que se presentan a sí mismos como hacedores de milagros, como sanadores. Mire la razón y aquí entenderemos del por qué el Señor hizo milagros. Acompáñenme para esto al versículo 14. Versículo 14 de nuestro pasaje, porque está relacionado, por supuesto. El versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo al que había sido paralítico y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Mire esto, este versículo es muy importante. Le dice el enfermo, mira, al que había sido sanado, ya no estaba enfermo, mira, no peques más para que no te venga una cosa peor. Esto es muy importante. Cristo está relacionando la enfermedad con la condición del pecado. Más bien, el Señor está relacionando la condición de la enfermedad con respecto al pecado. Pero aquí quiero hacer una aclaración. No toda enfermedad viene como consecuencia de un pecado determinado específico. Por lo cual no podemos decir, bueno, fulano está enfermo, de pronto pecó en algo y por eso está enfermo. No, no es así. No toda enfermedad viene por esa situación. Esto lo aclaro para que no juzguemos. Porque se puede llegar a juzgar. Yo he mirado a muchos cristianos que han acusado a otros cristianos cuando los ven enfermos y le dice, es producto de que has pecado. Pecaste, por eso estás en esa enfermedad. Pecaste, por eso tal vez no diezmaste y te vino esta enfermedad. Has pecado y por eso te vino esto. No es así. No es así. Pero, mis queridos hermanos, en el contexto de este pasaje, sí lo es. En el contexto de este pasaje, sí lo es. Y si bien es cierto esa aclaración que yo hice, que no toda enfermedad viene a razón de algún pecado en específico, para que no juzguemos mal, para que no juzguemos equivocadamente, no obstante, como en este caso, hay pecados que sí lo son. O más bien, hay enfermedades que sí vienen
por causa de pecados personales. Y le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, David, en un salmo, dice, David exclama al Señor después de que él pecó. Él había cometido adulterio y homicidio. Y David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad desde verano. Él está diciendo que mientras callé el pecado, ese pecado se volvió dentro de mí, dice él, y él lo ve como si sus huesos se hubiesen envejecido, como si su verdor se hubiese ido y hubiese quedado en una sequía. Él percibe eso así. Tal vez él vio su condición física que iba decayendo, producto de que había pecado y no había confesado su pecado al Señor. Por ejemplo, Moisés le advierte al pueblo de Israel y Moisés le dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de la ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, Jehová tu Dios, Jehová hará asombrosas tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y duraderas y enfermedades malignas y duraderas. Usted recuerda el episodio cuando los egipcios, los enemigos de Israel, se me fue el nombre. Los filisteos capturaron el arca del Señor. Usted recuerda, la capturaron y la llevaron a Gad. Y dice que los hombres de Gad, los filisteos, abrieron el cofre del arca donde estaba la presencia del Señor antiguamente. Y ellos se atrevieron a mirar ahí. Y dice la palabra del Señor que les salieron tumores malignos sobre todo el cuerpo de ellos. Parece ser una especie de cáncer. Y ellos les tocó tomar el arca y devolverlo de Gad, de la tierra de los filisteos, a la tierra de Israel y enviarla en unos animales para que lo llevara sola hasta allá. Y aparte de eso sacrificaron e hicieron tumores como los tumores que a ellos les habían salido y los hicieron de oro como ofrenda al Señor. Pablo también en el Nuevo Testamento, usted lo puede leer en 1 Corintios 11:30, no lo vamos a leer, tenga la referencia nomás, 1 Corintios 11:30, Pablo les advierte a los corintios y les dice, por lo cual, por su pecado, en el contexto está hablando del pecado de ellos, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos aún duermen. Mire esto. Había cristianos que se habían, producto de su pecado, no arrepentido, y el contexto del pasaje es que ellos se habían acercado a la Santa Cena y habían comido del pan y bebido de la sangre en pecado no arrepentido, y producto de ello, sin discernir el cuerpo, lo habían hecho sin ninguna reverencia. Ellos, dice Pablo, se habían enfermado, incluso algunos habían muerto. Hay pecados o enfermedades que sí vienen como consecuencia de pecados determinados, e incluso estos se arraigan dentro de la cultura y se han manifestado a través de la sociedad y de la cultura como algo permanente y algo que pasa de generación tras generación. Pero, mis queridos hermanos, vuelvo al enfoque o a la anotación inicial. No todo pecado es producido no toda enfermedad es producida por pecados determinados, pero hay enfermedades que sí lo son. Pero independientemente de esto, mis queridos hermanos, hay algo muy importante que debemos entender. Cuando Adán pecó y el pecado entró en el mundo, el pecado, dice, originó que la muerte pasara a todos los hombres, por lo cual la muerte pasó a todos como consecuencia de la paga del pecado. Por lo cual, en ese orden de ideas podemos decir, mire, las enfermedades
no son un diseño de Dios. La enfermedad no es un diseño de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos no se enfermaban, ellos no tenían enfermedades, porque las enfermedades es un desorden. Y Dios no creó ese desorden. Ese desorden en la tierra, ese desorden en el mundo y ese desorden en los cuerpos de los hombres ha venido como consecuencia del pecado de Adán, por cuanto como un hombre pecó, la muerte pasó a todos los hombres. Dios advirtió a Adán: el día en que me desobedecieres y comieres de este fruto, ciertamente morirás. Y la enfermedad es un desorden, no fue creación de Dios. Es un desorden que ha pasado a todos los hombres. Por lo cual, es verdad, no toda enfermedad es ocasionada por un pecado, sí, pero podemos entender que la enfermedad en sí, a manera general, vino como consecuencia del pecado del hombre. Del pecado del hombre, y me refiero de Adán. De Adán. El pecado pasó a todos los hombres, mis queridos hermanos. El pecado trajo graves consecuencias. Originó la muerte y con ello consecuencias espantosas. Ha desfigurado nuestro ser. Miren lo que dijo el Señor: los años del hombre no serán sino 70, a lo máximo 80, dijo el Señor, porque Él ya no quería tolerar la maldad de los hombres en la tierra. Mire esto: el pecado ha desfigurado nuestro ser. El pecado ha llenado nuestro cuerpo de enfermedades y dolencias. Mire, la enfermedad es un desorden, no es diseño de Dios, pero la existencia de la enfermedad es como producto de la maldad del corazón del hombre que se ha rebelado contra Dios, y me refiero de Adán y toda su descendencia. El pecado ha desfigurado la imagen de Dios en nuestra alma. El pecado ha desfigurado la imagen de Dios. Dice la palabra que Dios creó al hombre imagen y semejanza de Él. Ahora usted póngase a ver la perversidad del hombre. Mire al hombre perverso y malo. ¿Acaso él con esa imagen es imagen de Dios? El pecado ha dañado, ha distorsionado la imagen de Dios en él. El pecado ha cortado la comunión que el hombre tenía para con Dios. El pecado ha generado eso. El pecado ha hecho que seamos por naturaleza amantes del pecado y aborrecedores de Dios. ¿Sabe por qué esa tendencia tan fuerte al pecado? Dígame, ¿hay alguien aquí que no tenga una tendencia hacia el pecado? No hay nadie. Todos, aún desde los niños, hay una fuerte tendencia a pecar. Hay una fuerte tendencia inclinada hacia el pecado, y eso lo ha ocasionado la triste realidad de que el pecado entró en el mundo por un hombre, y esto es Adán. El pecado ha desligado al hombre de Dios, y el pecado ha abierto las puertas del infierno. Pero mire esto, creo que el martes alguien nos hacía una pregunta muy importante, y es muy importante porque muestra una realidad. Si Dios existe y tiene el control de todas las cosas y Él gobierna sobre todo, ¿por qué hay tanta maldad y perversidad en el mundo? ¿Acaso Dios lo está creando? ¿Acaso Dios está creando esa maldad? No. Sino que dice la Escritura que el pecado entró en el mundo cuando Adán pecó. Y el pecado pasó a todos los hombres. Y con ello la muerte, dice, porque la paga del pecado es muerte. Y junto con la muerte, todo lo que viene de ella, que es la enfermedad. La enfermedad. Hay otra cosa más con respecto a Adán, y esto es muy importante. Adán estaba bajo el reino de Dios en el huerto del Edén.
Dios era rey y señoreaba sobre todo, y Dios delegó ese reino a Adán, y Adán era el Señor. Por eso le dijo Dios al crear a Adán y a Eva, le dijo: señoré sobre todo. Es decir, tú eres el rey de la creación. Adán estaba en el reino ahí mientras obedeció en el huerto del Edén, pero ya sabemos lo que pasó al desobedecer. Fue echado del huerto, lo cual originó que el reino de las tinieblas tomara lugar sobre el reino de Dios, y bajo este reino el hombre estaría. El reino de la impiedad, el reino de la muerte, se ha originado después de la caída de Adán. Y esa es la condición actual, caracterizada por todo tipo de perversión. Mire, todo tipo de perversión viene por dos razones. Uno, porque el hombre, después de haber pecado, toda su naturaleza quedó, como ya hemos visto, deformada a razón del pecado. Toda su naturaleza quedó deformada por esa condición. Y no solo eso, sino que dio lugar a que el reino de la impiedad comenzara a gobernar y a reinar sobre la tierra. Mire lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 24, si tal vez no nos parece esto que estoy diciendo muy exagerado. Leamos capítulo 24 y vamos a leer varios versículos de este capítulo. Romanos capítulo 1, versículo 24 en adelante. Dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia es una tendencia al pecado. Concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su propia lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, es decir, llena su cabeza de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en ellas. Mire la realidad de la perversidad del mundo. Eso vino por causa del pecado del hombre. Eso vino como consecuencia del pecado del hombre. Reinó la impiedad. Este reino imperante de las tinieblas, mis queridos hermanos, hay algo más sobre esto. No solo el pecado, no solo la perversidad, no solo la maldad entró en el mundo y está reinando, sino que este reino imperante de las tinieblas tiene un Señor y tiene un Rey, quien mantiene a los hombres atados y cautivos a sus pecados. Primera de Juan 5:19 lo dice: el mundo entero está bajo control del maligno. El mundo entero está bajo control del maligno. Satanás
tiene en la palabra 3 títulos que revelan la maldad de él y su poderío. Él es descrito como dragón en la palabra, resaltando lo malo que él es y lo perverso que él es. Pero también él es puesto como serpiente en la palabra, es decir, su astucia. Revela, él es muy astuto para engañar. Él es muy astuto para seducir las almas de los hombres a sus pecados. Pero también él es descrito como un león, a razón de su fuerza, a razón de la impiedad y su fuerza que él manifiesta. Mire esto, Satanás no es una energía. Satanás no es un simple concepto abstracto de lo malo. No, Satanás es un ser real. Satanás es una persona angelical en quien se originó, mira esto, en quien se originó el pecado y quien tuvo la necia ambición de usurpar el trono de gloria de Dios. Voy a leer esto porque es muy importante. Acompáñeme a Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Está describiendo a Satanás. Aquí lo describe a Satanás. Ezequiel capítulo 28, versículo 14, y dice: tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti pecado, maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren. Bueno, y sigue describiendo la narración. Mire este ser, mire lo que aconteció con él. Él es usurpador. Él, así como quiso usurpar de manera errada y equivocada el trono de Dios, como no lo pudo hacer, Dios lo envió a la tierra. Y él usurpó el reino, usurpó la creación que le había sido dada a Adán, y él la usurpó para sí mismo. Por eso todos los reinos de la tierra, como él lo dijo. Usted recuerda cuando Satanás se presentó ante Cristo para tentarle, y Satanás le dijo: mira, si me adorares postrado, yo te daré todos los reinos de la tierra porque me pertenecen. Mire lo que hizo Cristo. Cristo no le dijo: no, mentiras, eso no te pertenece. Le pertenecen a él en cierto sentido porque él los usurpó para sí. Los usurpó, no le pertenecían a él. El dominio fue dado a Adán, pero una vez que Adán pecó, Satanás se convirtió en el gobernante. Y como dice Juan 5:19, primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo control del maligno. La palabra de Dios lo describe como el gobernante de una serie de huestes de ángeles caídos, siendo él la cabeza, dice, de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas que están en el mundo y gobiernan el reino de las tinieblas. Mire, tan terrible. Por esa razón existe la maldad en el mundo. ¿Por qué existe la maldad en el mundo? Porque el hombre se rebeló contra el Señor. Porque el hombre no quiso tener en cuenta a Dios. Y ellos mismos se entregaron y Dios los abandonó a la perversidad de su corazón. Y aparte de eso, porque Satanás usurpó esto, usurpó el reino de la tierra, y él se volvió el Señor de las tinieblas y el que gobierna este mundo. Mire lo que dice Efesios 2:2. Voy a leerlo
con respecto a cómo Satanás rige a los hombres en el mundo, dice conforme a la corriente de este mundo. Está hablando de los muertos espiritualmente, que andan conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los impíos. Satanás opera usando el pecado de ellos, usando su naturaleza pecaminosa para gobernarlos. Mire cómo dice, conforme, es decir, andando a la potestad del este Señor y gobernante, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él gobierna todos los ámbitos que están en el mundo. Todos, sobre todos ellos, tiene su dominio, religiones. Él gobierna sobre ello. Política, Él gobierna sobre ello. Y cualquier otro estamento que esté en el mundo, Él gobierna sobre ello. Mire 2 de Corintios 4:4. Si le parece poco y exagerado esto, mire cómo dice en 2 de Corintios 4:4, hablando de los impíos, hablando de los hombres impíos, dice, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. Él los cegó para que no puedan creer las palabras del evangelio. En la Biblia, los hombres impíos son llamados hijos del diablo. Así los llama la palabra. De hecho, nuestro Señor Jesucristo los llamó así. Pablo los llama ministros de Satanás. Él los gobierna usando la naturaleza caída de los hombres y dando origen a toda maldad y perversidad. Pero ¿qué tiene que ver con el pasaje de Juan 5 que estamos leyendo? Sencillamente, ese contexto de ese pasaje está mostrando no otra situación, sino el gobierno de las tinieblas y el reino de las tinieblas imperando. Un hombre enfermo por causa del pecado. Supersticiones falsas y engañosas que engañan la mente de los hombres para tenerlos cautivos, y eso usa Satanás para tenerlos cautivos, de tal manera que este hombre estaba ahí viendo el agua, esperando que alguien lo meta. Cristo estaba ahí y ni siquiera lo reconoció. Estaba engañado, trastornado. Pero aquí viene la razón de los milagros. El por qué nuestro Señor Jesucristo hizo milagros. Sabe que hay una relación muy estrecha entre el reino de las tinieblas y el por qué el Señor Jesucristo hizo milagros. Hay una relación muy estrecha en esto. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 13. De tal manera que cuando usted vuelva a leer otro milagro del Señor Jesucristo en cualquiera de los 4 evangelios, usted puede ver, cuando usted lea en los Hechos de los Apóstoles los milagros que sucedían, usted puede entender por qué razón sucedieron. Hay una estrecha relación. Vamos a Colosenses en el capítulo 1, versículo 13. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha librado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Al reino de su amado Hijo. Los milagros, el propósito de los milagros tienen un fin, tienen una dirección, tienen un enfoque o se dirigen hacia algo. Es mostrar y establecer el señorío de Cristo, estableciendo el reino de Él sobre la tierra. Esto es precioso. Hemos hablado del reino de la muerte. Hemos hablado del reino de la impiedad. Pero Cristo se hizo carne, Dios mismo, vino al mundo tomando la forma de hombre con el propósito de
derrocar ese reino de impiedad y de tinieblas y establecer el reino de su amado Hijo. Mire qué precioso eso. La obra de Cristo lo que muestra es el establecimiento del reino de Él. Cuando Él sanaba a un enfermo, lo que Cristo estaba haciendo era destruyendo el reino de las tinieblas, destruyendo el reino de la muerte y estableciendo el reino de Cristo. Usted ha leído, o si no ha leído, le cuento, el libro de Isaías y el libro de los profetas, de los 12 profetas, hablan una y otra vez del reino venidero que nuestro Señor Jesucristo, quien no venía en aquel entonces, pero habla de manera profética siglos antes diciendo, y vendrá el reino. Leámoslo, de hecho, quisiera que me acompañe a el libro de Isaías, porque el libro de Isaías describe de forma preciosa lo que le estoy mencionando. Isaías en el capítulo 35, de forma profética, está describiendo esto. Y dice, Isaías 35, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Dios, la hermosura del Dios nuestro. Mire el versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. ¿Qué está diciendo esto? Está profetizando la venida de Cristo. Y está diciendo, cuando Él venga, Él establecerá su reino. Y si usted tiene la Biblia Reina Valera, mira cómo le han puesto, esto pues por supuesto no fue inspirado, pero mira cómo titularon este capítulo. El futuro glorioso de Sión. ¿Sión qué es? Sión es el monte de Dios donde el reino de Dios sería establecido. ¿Qué propósito tienen los milagros del Señor? El establecimiento del reino de Dios. ¿Por qué Cristo hizo milagros? Porque cuando Él vino, usted recuerda, lo primero que el Señor Jesucristo dijo cuando Él vino fue, el reino de los cielos se ha acercado. Los milagros del Señor Jesucristo es derribar el reino de las tinieblas imperante. Mire qué gloriosa es la obra de Cristo. Por lo cual, la sanidad aquí de este hombre, lo que significaba era la liberación absoluta de la tiranía del pecado y la ceguera y la cautividad que ellos estaban a Satanás, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vuelvo a citar Colosenses. Él nos ha librado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de su amado Hijo. Mire, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a establecer su reino y Él es capaz y está dispuesto de librar a todos aquellos que aún permanecen bajo ese reinado y con el propósito de redimirlos y llevarlos a la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es poner a alguien que estaba en el reino de la muerte y llevarlo al reino de Cristo. El propósito por el cual Cristo vino fue para establecer su reino y darnos libertad. Eso lo habla Isaías 61 y nuestro Señor Jesucristo habló de ese pasaje. Cristo tomó la palabra y leyó Isaías 61 y dijo, este texto se cumple hoy. Me ha ungido el Señor, dijo Cristo, para liberar a los cautivos,
para darles apertura a todos los que están en la cárcel, a liberar a los cautivos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar el año favorable del Señor. Mire la obra de Cristo Jesús. La obra de Cristo Jesús es establecer su reino, y Él lo hizo cuando Él pagó con su sangre en la cruz del Calvario, y después de morir en la cruz del Calvario y sellar su reino con su sangre, y después de Él resucitar, Él estableció su reino. Él estableció su reino. Los que no están bajo el gobierno de Cristo están bajo el gobierno de la muerte y de la impiedad. Pero ¿cómo podemos ser parte de su reino? ¿Cómo podemos hacer para ser parte de su reino? Acompáñeme por favor a Mateo en el capítulo 11. ¿Cómo alguien hace para estar en el reino de Cristo y ya salir de ese reino de la muerte y de las tinieblas? Mateo capítulo 11, versículo 12 lo explica. Dice nuestro Señor Jesucristo, hablando de su reino, Mateo 11, 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Y los violentos arrebatan este reino. ¿Quiénes son estos violentos? De hecho, significa los que toman por fuerza este reino. Son aquellos que, conscientes de su maldad, son aquellos que saben lo triste y lo lamentable que ha sido estar dirigido por este reino de muerte e impiedad. Los que reconocen lo triste que haber sido gobernados por el príncipe de este mundo, y ven en ellos su maldad y su impiedad, y corren con afán a Cristo, y van a Él con afán, y corren para salvación a Él, a la gracia del Evangelio. Esto significa los violentos, los que toman por fuerza. Como esta mujer a quien fue a Cristo, y Cristo le dijo: mira, no te puedo hacer este milagro porque no he venido sino a los hijos de Israel. Y esta era una mujer que no era del pueblo de Israel, pero era una mujer que quería tomar el reino por fuerza. Le dijo: no importa, aún los niños comen las migajas que arrojan los perrillos, comen las migajas que arrojan los hijos. Ella quería decir: no me importa, si no soy de tu pueblo, solo basta una migaja de tu gracia para obtener tu favor. Solo los violentos arrebatan esto, los que reconocen su necesidad de Cristo y van a Él necesitados de la gracia de Él para salvación. Cuán benditos y felices son aquellos a quienes se les concede estar bajo este reino. Qué gloriosa libertad obtienen los que han ido a Cristo. Él los ha hecho libres de su esclavitud. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El pecado ha sido derribado del trono que ellos habían erigido en sus corazones. Ya son libres de ello. Aún el pecado los asalta, aún el pecado les acosa, pero jamás tendrá dominio sobre ellos, que han sido trasladados al reino de Cristo. Satanás mismo ha sido vencido por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y Él ya no tiene más potestad sobre los hijos de Dios. A estos que están en el reino de Cristo se les ha dado el privilegio de ser adoptados como hijos de Cristo, de Dios. La comunión ha sido restaurada. Han sido hechos partícipes de las promesas tan preciosas de la palabra de Dios por medio de Cristo. Aparte de eso, la muerte ya no tiene dominio sobre ellos. Si bien es cierto, un día moriremos, no obstante, dice la palabra que cuán bienaventurados son aquellos que mueren y mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Realmente la muerte para aquellos que están en Cristo ya no es muerte, sino es un paso
a la bienaventuranza del reino pleno de nuestro Señor Jesucristo. Mire esto, cuán precioso es esto, por lo cual no hay esclavo que no quiera seguir siendo esclavo a razón de que aún continúa en sus pecados y ama estar en esa esclavitud. Pero Cristo les ofrece a ellos la libertad de su esclavitud de forma gratuita, venida a las aguas. ¿Por qué quiere seguir en esclavitud? ¿Por qué aún quiere seguir atado a esas cadenas y bajo el reino de las tinieblas y de la maldad? Lo único necesario para estar bajo el reino de Cristo es creer en Él. Creer en Él para salvación. Creer en Cristo para salvación. Mire esta la gracia de Cristo, por lo cual viene un consejo de la palabra del Señor. Quisiera, y con este versículo termino en el Salmo 2, hay un consejo para aquellos que aún están presos en su esclavitud bajo el reino de las tinieblas y en sus pecados. Mire lo que dice el versículo 12 de el Salmo 2. Salmo 2, versículo 12. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Salmo 2, 12. Honrad al Hijo. ¿Y quién es este Hijo? Cristo. Someteos a Cristo significa. Creed en Él. Vayan a Él para salvación y sométanse a su señorío. Hónrenlo a Él. Porque si no están bajo el reino de Cristo, perecerán en el camino. Perecerán en el camino. Por lo cual, esta es la razón del porqué de los milagros del Señor. Fue para establecer su reino. Él vino para establecer su reino. Y la forma de establecerlo Él es muriendo en la cruz del Calvario y resucitando de los muertos, y sus obras y sus señales y sus milagros manifiestan el establecimiento del reino de Cristo, que Él vino a hacerlo y un día será establecido de manera plena. Y todos aquellos que no han honrado a Cristo no harán parte de Él. Por lo cual, oremos al Señor.